Bienvenidos a ¿Por qué crecen los países? Soy Bernabé García Hamilton y en este ciclo de programas que hemos organizado intentaremos explicar por qué algunas sociedades generan crecimiento económico sostenido para sus habitantes y otras no. Para el desarrollo de estos temas utilizaremos como guía el libro ¿Por qué crecen los países? De José Ignacio García Hamilton, cuya tesis principal es que aquellas sociedades que han generado crecimiento económico sostenido para sus habitantes lo han hecho porque sus poderes se encuentran limitados y equilibrados entre sí. Hoy nos acompañará Ricardo López Gotti, un historiador que se dedica a estudiar el racismo institucional, es decir, aquellas sociedades en las que sus autoridades persiguen a sus ciudadanos por cuestiones religiosas o raciales. Ricardo López Gotti es historiador, doctorado en la Universidad Karlova de Praga. Es profesor en la Universidad de Belgrano, profesor visitante en la Universidad Torquato Di Tella y la Università degli Studi di Pavia, Italia. También enseñó en la Universidad Hort de Uruguay. Es autor de varios libros, entre ellos Origen, mitos e influencias del antisemitismo en el mundo. Es el director de Museos y Preservación Patrimonial de la provincia de Buenos Aires. Hola Ricardo, bienvenido a ¿Por qué crecen los países? Muchas gracias Bernabé por la invitación. Bueno, vos sabés que en el libro ¿Por qué crecen los países? Mi padre, su tesis principal es que aquellas sociedades que logran estabilidad jurídica y control a sus gobernantes son las sociedades que han logrado el crecimiento a lo largo de la historia. Y en ese sentido, de las primeras sociedades que logran esa identificación con la ley o la ley que limita a sus gobernantes es el pueblo judío originariamente. Pero el pueblo judío nunca se consolidó como un imperio, como fue el imperio egipcio, el imperio romano, y por el contrario, fueron sojuzgados por esos imperios. ¿Vos crees que esto tiene algo que ver? Yo creo que tiene que ver, sí, el tema de la ley con la continuidad del pueblo judío a lo largo de su historia, ¿no? Porque hoy ya no hablamos más ni de los asirios, ni de los antiguos egipcios, ni del imperio romano, pero sí hay una continuidad del pueblo judío y es a través de la Torá y toda la tradición que se desprende de ella y toda la cultura. Claro, porque la limitación venía de la ley y la ley era la Torá para los judíos. Exactamente. ¿No? Y claramente sí hay una desconfianza al poder humano en la Torá, ¿no? Hay un poder sobrenatural que es el de Dios, que es una limitación al poder humano y de hecho cuando se crean los reinos en Israel hay como una gran duda, pero hay que imitar a los otros pueblos que tienen reyes y demás. Como que hay una desconfianza a la creación de la realeza. Yo creo que nunca estuvo en la vocación del pueblo hebreo la de crear un gran imperio, ¿no? Porque de hecho está situado geográficamente en un lugar muy limitado. Y de hecho numéricamente también había pueblos mucho más importantes y con una gran tradición guerrera. Pero sí lo que le da es la continuidad de una tradición histórica y algo muy importante que para mí va a tener un gran efecto en la modernidad y la posibilidad de inserción y de movilidad social ascendente es todas esas reglas que establece también para la vida cotidiana. ¿Sí? Toda la disciplina alimentaria, de estudio, de forma de vida, que eso le da todo un marco de normas en la vida cotidiana, más allá de la vida en una sociedad, como un Estado. ¿Y qué pasa con la diáspora judía? ¿Cuál es la consecuencia de esa diáspora judía para vos? La consecuencia es que se forman varias tradiciones y cada una va siguiendo y reinterpretando no solo la Torá, ¿no? Sino también el Talmud y tienen distintas interpretaciones jurídicas. Hay mucho estudio sobre cómo dar respuesta a distintas situaciones a partir de la Torá y del Talmud. Y eso da toda una cultura literaria muy interesante y que se va transmitiendo de generación en generación. Cosa que no encontramos en otras tradiciones históricas o culturales. Tanta tradición y énfasis en el libro. Y creo que eso es lo que le ha posibilitado su continuidad más allá de todas las persecuciones, los genocidios, la diáspora y demás, que le da una unidad al pueblo judío independientemente de la geografía en la que esté insertado.
Vos escribiste un libro que publicaron Cadal y la Fundación Cadal y la Fundación Konrad Adenauer sobre el origen, mitos e influencias del antisemitismo en el mundo. ¿Dónde está el origen del antisemitismo para vos? Para mí el origen del antisemitismo, primero yo te diría que empieza con el Imperio Romano, desde el momento en que los romanos tenían el panteón en el cual ubicaban a todos los dioses, y el dios judío no se podía ubicar en ese panteón porque era un dios único y no aceptaba otras divinidades. Pero sobre todo con la llegada del cristianismo, que en realidad empieza primero, los primeros cristianos son judíos que creen que el Mesías es Jesús. Y ahí se da la división y comienzan a surgir las primeras iglesias cristianas que se van apartando del judaísmo cada vez más en sus tradiciones, sobre todo a partir de Pablo de Tarso. Y después, digamos, empiezan a distanciarse, más allá de que cuando uno estudia digamos, todo el ritual judío y demás, ve que hay muchísimos elementos en común, y de hecho para el cristianismo es el Antiguo Testamento, la Torá junto a los libros de los profetas. Pero está esta idea de que los judíos mataron a Jesús, mataron a Dios, la idea del deicidio, que fue muy popular. No digo que las grandes autoridades eclesiásticas hayan adherido a esa teoría, pero sí era muy popular en tiempos de analfabetismo, en el que solamente los monjes sabían leer y escribir. Entonces era un elemento demagógico muy fácil para echar la culpa de cuando había alguna epidemia, alguna catástrofe, echar la culpa de que había justamente personas que no aceptaban a Jesús como el verdadero Dios y el verdadero Mesías. O sea, que además de expulsados de su tierra, de alguna forma eran discriminados o perseguidos por haber matado a Cristo, ¿no? O Jesús. Claro, la idea del deicidio, y de hecho está la idea de que el anticristo era judío. Y aprovechaban ese deicidio para echarle la culpa de cuestiones que no podían comprender o manejar, ¿no? Podía ser una hambruna en sociedades en las que el conocimiento de la medicina, la agricultura y la ciencia era mínimo. Y de hecho, en general, ¿quiénes eran los médicos? En general eran judíos, porque venían con esa tradición de estudio, esa tradición literaria, de abocarse a una vida muy disciplinada. ¿Y qué es el iluminismo judío? Es una etapa muy interesante. Comienza con Moses Mendelssohn, que era contemporáneo a Kant, y de hecho eran amigos, que lo que plantea es, bueno, salgamos del gueto, en el sentido no solo físico, sino mental. Porque en los países donde los judíos se establecen, después de la expulsión, estaban en guetos o en juderías, se les llamaba, ¿no? Exactamente. O sea, vivían un poco apartado del resto de la sociedad, ¿no? Físicamente. Claro, vivían en barrios aparte, tenían indumentaria que los distinguía, en general el color amarillo, por eso después el nazismo no inventa nada al respecto. En Italia tenían que usar un bonete por la calle. Y lo que Moses Mendelssohn dice es: salgamos del gueto, en el sentido de tenemos que vestirnos como los demás, hablar las lenguas de los lugares donde vivimos, el alemán, el francés, el inglés, estudiar en la universidad y aprender otros oficios. Y esto en la modernidad, en el siglo XVIII, XIX, significa la aparición de un nuevo actor en la vida social, que es el judío, que empieza a tener una gran movilidad ascendente. Porque, claro, eran educados desde muy pequeños en la lectura, leer y escribir. Primero la Torá, el uso del hebreo, el uso del yiddish como una lengua común de los distintos judíos europeos. Y por otro lado, el estudio de los idiomas locales. Entonces, eso hace que claramente tengan una ventaja competitiva con respecto a católicos y protestantes en cuanto a una disciplina de vida que les permite rápidamente el ascenso social y distinguirse en ciencias, digamos, en estudios académicos, en el periodismo, en el derecho. Y además en una etapa de la historia donde empieza a aparecer una nueva clase social, como era la nobleza y los industriales y los empresarios, ¿no? Porque hasta antes las clases sociales eran la nobleza o el clero o
o los siervos de la gleba, ¿no? Claro, lo que sería la burguesía. Yo que dije la nobleza me refería a la burguesía. Pero perdón, fíjate ¿no? Que las primeras burguesías, por ejemplo, la revolución industrial no fue hecha por judíos, ni la revolución francesa, ni la revolución americana. Es decir, es una consecuencia que tiene la modernidad de posibilitar y dar mecanismos de ascenso social a los judíos en la modernidad europea, y que lo usan muy bien. Y a ver, no hay nada especial, sino que era una dedicación al estudio. Así como está el estudio de Max Weber sobre los protestantes, de cómo es que tienen tanto éxito en el mundo capitalista justamente por su modo de vida austero y de tanto trabajo. Bueno, lo mismo observa Max Weber con respecto a los judíos en la modernidad europea. Y seguramente ahí empiezan a surgir lo que nosotros conocemos como el racismo actual, ¿no? O sea, exacto, porque eso da la idea, a ver, el elemento religioso ya no era importante, el siglo XIX ya no era determinante, y de hecho muchos judíos lo que mantenían una cultura, en todo caso, común, pero no la religión. Hay una gran discusión sobre si los judíos son una religión, una cultura o un pueblo. Es una discusión que en realidad no tiene ningún punto no tiene ningún sentido. No tiene ninguna conclusión posible, porque creo que son las tres cosas a la vez, algunos sí y otros no. Pero sí, claramente en el siglo XIX, que es el siglo en el que empiezan los estudios de la biología y de la medicina en forma sistemática y científica, ahí empieza a desarrollarse un tipo de racismo de carácter pseudocientífico, que es la eugenesia y otras corrientes, y que te hablan de un determinismo biológico de las conductas. Y ese es el que después va a dar pie al antisemitismo en el moderno del siglo XX con el nazismo. Con el nazismo, y también algo no tan conocido, que era un gran antisemitismo también en Rusia, ¿no? Inicialmente en la Rusia zarista. Claro, pero la Rusia zarista lo toma desde la perspectiva religiosa, desde la perspectiva del deicidio y esta visión satánica, que es la que da pie a los protocolos de los sabios de Sion. De hecho, es la policía secreta zarista, la Ojrana, la que escribe los protocolos de sabios de Sion. Los escribe en francés, pero pensando en ruso, ¿no? Y los divulga en Occidente como si hubiera sido un hallazgo. Esto permite la demonización del judío, es decir, que el antisemitismo en el siglo XX se mezcla el antisemitismo de carácter religioso con el antisemitismo de carácter racial. Hay una mezcla de los dos y es muy difícil distinguir los dos en algunos momentos por separado. Yo creo que el nazismo utilizó los dos en su beneficio con un propósito claramente demagógico después de la Primera Guerra Mundial.
Ricardo, a principios del siglo XX empieza a producirse un gran antisemitismo en todo el mundo, un gran racismo y antisemitismo en todo el mundo, ¿no? Sí, sobre principalmente todo en Europa. En Europa se difunde también al continente americano, pero sobre todo va a ser en principio un fenómeno europeo. Primero los pogroms en lo que era la Rusia zarista, la persecución a los judíos, y esto después se va a replicar de una manera muy extraña. De Rusia gran parte emigra hacia el occidente europeo, ¿no? Emigra el occidente europeo, el continente americano, Estados Unidos, Argentina, llegan justamente por los pogroms. Y esto también genera un gran resentimiento en las sociedades que eran receptoras, ¿no? Porque lo ven desde el punto de vista racial esto. Pensemos que la eugenesia era una disciplina pseudocientífica muy extendida en la medicina de fines del siglo XIX, principios del XX, y que existía esta idea de que uno estaba determinado biológicamente en su conducta. Entonces generaba bastante precaución por parte de muchos gobiernos la llegada de los judíos a estos países. Y ese seguramente es el origen del antisemitismo alemán que después se transforma y se expande en el nacionalsocialismo, ¿no? En Alemania la minoría judía estaba muy integrada, de hecho estaba muy asimilada. El caso de Mendelssohn, los nietos de él, 7 de los 9 nietos que tuvo se convirtieron al cristianismo, por ejemplo. Y estaban muy integrados, y el tema es que hay una profunda incomprensión a por qué Alemania fue derrotada en la Primera Guerra Mundial. Una gran incomprensión a ese derrumbe, porque Alemania no fue invadida en la Primera Guerra, nunca fue ocupada. Entonces, ¿cómo es que perdemos la guerra y por qué tenemos que pagar reparaciones de guerra? Viene la hiperinflación de 1923, el derrumbe de la crisis financiera mundial de 1930, que lleva un 30% de desempleo en Alemania, y eso hace que se busque un culpable, y ese culpable se lo identifica con el judaísmo, la modernidad y todas las ideas del liberalismo. Era un combo muy mezclado, porque se veía a la modernidad como el liberalismo, la liberación de la mujer, el ascenso social de los judíos, la aparición de fuerzas de izquierda, el parlamentarismo. Era todo un combo que se veía como culpable a los judíos de haberlo promovido. Es decir, desde la revolución bolchevique hasta el capitalismo en Estados Unidos. Es completamente contradictorio, pero se lo veía como dos formas materiales de un mismo mal. En Estados Unidos hay un empresario muy conocido, Henry Ford, que escribe, después niega, ¿no? Pero es que sí, escribe en contra del judaísmo, ¿no? Sí, él toma, digamos, se inspira en los protocolos de los sabios de Sion y le da una visión local de Estados Unidos de lo que era el antisemitismo. Y de hecho, a cada persona que compraba un auto le regalaban un libro que se llama El Judío Internacional. Y tenía un diario que difundía estas ideas, y él después lo niega. Él dice, bueno, yo no escribí este libro, lo mandé a escribir, pero no sabía de qué se trataba, pero hay testimonios de que sí era antisemita en su vida cotidiana. Eso lo populariza mucho el judaísmo, ¿no? La idea de que un self-made man como Henry Ford apoyara el antisemitismo, y de hecho ese libro también era difundido por la Alemania nazi. La Alemania nazi que mató más de 6 millones de judíos, ¿no? Claro, este es un fenómeno único, y en el sentido de que hay la singularidad de la Shoah es que busca matar a todos y cada uno de los judíos que había sobre el planeta. Había un plan establecido de exterminio en la conferencia de Wannsee, donde se cuantifican todos los judíos que había en el continente europeo, y se estableció un plan hasta 1949 de 12 millones de judíos. Y ahí no dependía la religión, por ejemplo, porque aquellos que se habían convertido al cristianismo, aún en generaciones anteriores, también iban a ser exterminados. Es decir, ahí entraban niños, ancianos, mujeres, hombres, de todas las condiciones. La idea era un exterminio absoluto y sistemático. Eso es lo que singulariza a la Shoah con respecto a otros genocidios, con respecto al genocidio armenio, por ejemplo, que no fue muy anterior,
pero que se centraba en los armenios del Imperio Otomano, pero no buscaba exterminar a todos los armenios del planeta. En este caso, el plan era sistemático y de exterminio de todos los judíos en el planeta. Vencido el nacionalsocialismo, pierde la guerra Alemania y los países del eje, pero no necesariamente hizo desaparecer el racismo o el antisemitismo, ¿no? Porque después continúa a pesar de esto, ¿no? Bueno, el primer pogrom que se da en el continente europeo inmediatamente es en 1946, en Kielce, en Polonia. O sea, imagínate, los sobrevivientes, los pocos que quedaban, se enfrentan a un nuevo pogrom en Polonia. Y eso ya era un quiebre absoluto, ¿no? Ya, imagínate que sobreviviste a los campos de exterminio y te encontrás con que sigue existiendo la idea del antisemitismo. Claramente, por eso es que tantos sobrevivientes van a vivir al Estado de Israel, porque es el único que no los va a perseguir, ¿no? De ahí es la idea de la necesidad de crear el Estado de Israel. La idea sionista no era popular antes de la Segunda Guerra Mundial, después va a ser algo que va a ser aceptado como un hecho inevitable. Pero también hay otro antisemitismo que quizás no es muy conocido, que es el soviético, el de Stalin. No solo de Stalin, porque también continuó con Khrushchev y Brezhnev y los secretarios generales del Partido Comunista posteriores. Pero ahí el tipo de antisemitismo tenía que ver con la destrucción de la cultura judía y la culpabilización a los sionistas, o como se lo llamaba en la Rusia soviética, los cosmopolitas apátridas. Ese era el término que se les daba para culpabilizarlos y buscar nuevamente un culpable a la crisis que se vivía en la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Se elabora toda una teoría conspirativa que, bueno, no tiene lugar, digamos, una nueva purga stalinista, porque Stalin muere por causas naturales. Pero es raro, porque en Rusia los tomaban como apátridas y como cosmopolitas apátridas, pero el resto del mundo veía como que habían sido los generadores del socialismo ruso, ¿no? Sí, de hecho... Del comunismo. Claro, en realidad había un partido socialista judío que se llama el Bund, que quería un Estado autónomo dentro de, digamos, de lo que iba a ser Rusia después de una revolución. Ese partido es silenciado y había personas de origen judío en el partido bolchevique. Ahora bien, mayoritariamente, y esto es un dato interesante, cuando los judíos votaban para la Duma del Parlamento ruso, lo hacían por el Partido Constitucional Demócrata, que era el partido liberal en Rusia, que quería una monarquía parlamentaria. Entonces hubo una gran propaganda en este sentido de que los judíos fueron todos bolcheviques, y en realidad había algunas figuras, sí, pero por ejemplo Stalin no lo era, ni tampoco Lenin, sí Trotsky, que tenía orígenes, pero todos ellos terminaron también siendo purgados por el propio sistema. Y después de la caída de Alemania, nosotros decíamos, hay negacionistas de la Shoah, ¿no? Que niegan que haya existido ese exterminio judío. Sí, el negacionismo primero empieza como una especie de revisionismo, ¿no? Que haya caído el régimen nazi no quiere decir que hayan desaparecido los nazis. Y sigue habiendo nazis y que relativizan lo que era el Holocausto. Tengamos en cuenta que en los primeros años no había muchos estudios sobre cómo había sido la Shoah. Se creía que todos los campos de concentración habían sido campos de exterminio, y ese es un tema en el cual los revisionistas o negacionistas dicen, ves, acá no hubo, entonces no hubo en ningún lado, ¿no? Por ejemplo, tomaban la prisión de Dachau, que era de prisioneros políticos, y decían, ven, acá no había crematorio, entonces no había en ningún lado. Y el hecho de que los sobrevivientes empiezan a relatar lo que les pasó a partir del juicio Eichmann en los años 60 en Israel, a partir de ahí empiezan a relatar lo que pasó y se empieza a estudiar bien cómo había sido la Shoah. Entonces se toman de esos primeros errores de los inicios los negacionistas para decir que nunca existió, o relativizarla, o decir que fueron unos pocos, ¿no? A veces dicen, bueno, se murieron de enfermedades, unos poquitos, pero los tratábamos bien, ¿no? Eso es un poco la idea de lo que dice el negacionismo o esta relativización.
y que no viene solo de la ultraderecha, porque uno podría quedarse con esa idea. También viene de la extrema izquierda, es decir, hay trotskistas y maoístas europeos que niegan la Shoah. O van a decir, por ejemplo, la agrupación Baader-Meinhof, que fue la guerrilla marxista en Alemania Occidental en los años 70, va a decir, bueno, sí, mataban judíos, pero eran judíos burgueses, con lo cual estaba bien. No es casual que esa gente de Baader-Meinhof en los años 90 se convierta en neonazismo. Es decir, que hay gente que se atraviesa del maoísmo al neonazismo en pocos años, ¿no? ¿Y en Argentina hubo negacionistas de la Shoah? En Argentina sí, hubo negacionistas. De hecho, hay un personaje que en los años 90 fue muy conocido, un autor inglés, David Irving, que dio una conferencia en la confitería El Molino en los años 90 y él relativizaba bastante la Shoah. Y eran libros publicados por Penguin Books, ¿no? Es decir, que nadie se había tomado realmente el trabajo de leer qué era lo que se estaba publicando. A partir de un juicio que se hizo a David Irving, se descubre bien cómo él manipulaba las fuentes documentales para siempre dejar bien parado al régimen nazi, con una apariencia bastante quirúrgica, ¿no? Muy bien tapado el discurso negacionista. Sí, en Argentina hubo negacionistas y también hubo muchos autores básicamente de carácter religioso. ¿Racistas o por religión? Sí, ¿no? Más por religión te diría que por una cuestión racial. Sí. Para vos, Ricardo, sociedades que generan racismo en general para cualquier persona, antisemitismo en particular, ¿son sociedades que permitirían el crecimiento económico? Son sociedades que llega un momento que el crecimiento se limita porque el talento es individual y necesita romper todas las fronteras de este tipo de prejuicios raciales, étnicos, religiosos y demás. Es lo que vemos hoy en la India. La economía de mercado rompe el sistema de castas y permite el ascenso social. De modo que no, son sociedades que llegan a un límite en su crecimiento y las sociedades pluralistas y libres son las que más se desarrollan porque trascienden todos los prejuicios raciales, religiosos y sociales. Gracias, Ricardo, por acompañarnos en Por qué crecen los países. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por esta iniciativa. Con Ricardo López Gotti conversamos sobre la importancia que tuvo en la historia de la humanidad el concepto teocrático del pueblo judío, donde sus autoridades se consideraban agentes de Dios, pero limitados por la ley, la Torá. Inclusive, la tradición hebrea muestra que la sociedad fomentó y cultivó la lectura y la escritura, para que la población pueda, por sí misma, aprender la ley, es decir, la palabra de Dios. Como señaló Ricardo, en aquellas sociedades que discriminan a sus ciudadanos, el crecimiento económico sostenido se verá limitado, porque no permiten a sus ciudadanos liberar toda su potencialidad. Nos vemos la semana que viene en Por qué crecen los países.